ejemplo, el ductoglass que es el que ustedes pueden tener más en la mente, que es el producto más viejito, digamos, es el de batalla también. Sin embargo, hoy en día ese producto está un escalón por debajo, por ejemplo, de Climaver. No quiero decir que sea un mal producto, simplemente Climaver es mejor, para que lo tengamos en cuenta, ya vamos a ir profundizando. Tenemos también los ductos flexibles o manguera flexible, como le dicen en el mercado, nosotros la denominamos Flexiver. Solo manejamos el que tiene aislamiento con fibra de vidrio, el que es sin aislar, no lo manejamos nosotros. Y tenemos los aislamientos térmicos de fibra de vidrio para ductería metálica. Estos aislamientos pueden ser externos, la parte externa del ducto como tal, o internos, dependiendo ciertas aplicaciones o ciertas connotaciones, que ya también vamos a profundizar. Básicamente eso es lo que tenemos en la línea. En impermeabilización, solo para que sepan un poco, manejamos cualquier cantidad de referencias de mantos impermeabilizantes con diferentes acabados, con acabados en foil, arenados, bueno, hay un portafolio bastante grande y tenemos impermeabilizaciones también líquidas, como acrílicos, también cuando lo necesiten podemos apoyar, y la línea industrial, como les decía, básicamente son aislamientos para equipos industriales o procesos industriales. Ahí, por ejemplo, somos muy fuertes en cañuelas, que son los aislamientos para tuberías. Eso también aplica para línea HVAC, para que ustedes lo sepan. Podemos manejar con foil o sin foil, dependiendo de la aplicación. Y también hay productos, ya sea rígidos o flexibles, en rollo o en lámina, para aislar cualquier tipo industrial o equipo industrial. Todo lo que tiene que ver con eficiencias energéticas, reducir pérdidas de energía, todo esto lo podemos manejar. Ya entrando un poquitico más en materia en el tema de HVAC, lo que nosotros buscamos con la línea es ofrecer confort, básicamente. Obviamente el confort abarca una cantidad de variables, pero con la línea nosotros buscamos que las edificaciones tengan reducciones de energía, que sean sostenibles, que tengan calidad de aire. Y por ejemplo, con la ductería autoportante o la ductería rígida podemos abarcar cualquier pieza o cualquier sistema de conducción de aire que necesitemos. Entonces, como vemos en la figura, podemos tener ductos cuadrados, ductos rectangulares, podemos tener cualquier figura, pueden ser zapatos, reducciones, codos, desvíos, derivaciones en 2 vías, en 3 vías, todo lo podemos hacer con la fibra de vidrio y podemos hacer hasta ductos decagonales, que no sé si lo alcanzan a ver. Un ducto decagonal es como si fuera una especie de círculo, pero formado con 10 caras planas muy cortas. Entonces, hasta allá podemos llegar con una fibra rígida como las que ustedes ven atrás y lo podemos consolidar sin ningún problema. Ya propiamente, digamos, de las variables que intervienen en el confort, principalmente tenemos calidad de aire, que yo creo que después de la pandemia todos le empezamos a prestar más atención a la calidad de aire, ya nos concientizamos lo importante de tener un espacio ventilado, con un aire limpio, un aire puro. Ahí ya entramos también a jugar con ventilaciones, con renovaciones de aire. También podemos manejar ductería de fibra de vidrio, ya sea para renovación, para suministro de aire o para extracciones, para que lo tengan súper claro. Digamos que tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver con temperatura, humedad del aire, factores contaminantes como mohos y bacterias, ya hacemos un zoom ahí. Manejamos todo lo que tiene que ver con caudal de aire, velocidad, presión, pérdidas por fricción, todo esto está mapeado como tal a la hora de consolidar un ducto con fibra de vidrio. Eficiencia energética, que ahí hacemos bastante fuerza, seguridad del tema contra el fuego y algo que les interesa mucho a ustedes, las ventajas y los beneficios en cuanto a la instalación a la fibra de vidrio. También se los cuento. Básicamente, como les decía, nuestra casa matriz es Isover España y por eso nosotros estamos atados a la normatividad europea. Cumplimos RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificaciones, que es el que básicamente nos dice en Europa qué se puede usar y qué no se puede usar para una instalación de aire acondicionado o de calefacción. Aquí en Colombia no tenemos norma como tal que sea así de rigurosa. Hasta ahora están sacando el REXIT, no sé si lo han escuchado por ahí. Sí, para certificarse una vez. Exacto, el REXIT ya viene con varias cosas. El REXIT va a pedir certificación para instalación de aire, entonces en teoría tendrá que haber una academia o un ente certificador para que ustedes puedan ir a certificarse como, más o menos como el SENA, para que pueda entregar, digamos que un aval para que la persona esté certificada para hacer una instalación de un equipo de aire acondicionado, básicamente. Eso va a empezar a moverse el otro año. El REXIT está como en estudio este año, está como relacionamiento para que todo el mundo lo conozca, lo digiera, y ya empieza a funcionar el otro año en forma. Entonces, para que lo tengan en cuenta, eso es importante que lo sepan.
Tenemos también normatividad americana como el NYMA, de pronto lo han escuchado, es una norma única exclusiva para fabricar ductos en fibra de vidrio. Nosotros cumplimos con todo lo que requiere el NYMA y cumplimos con normativa europea en general. Como les decía, buscamos eficiencia energética, que cada vez es más importante en edificios. Yo creo que ustedes han visto que ahora las obras muchas veces tienen certificación LEED, tienen certificación EDGE, certificación WELL, certificación CASA. Todos estos son certificaciones que nos miden consumo de energía, por ejemplo. Miden otras cosas, pero principalmente consumo de energía. Tenemos edificación sostenible, calidad del interior y cuidado para las personas y el medio ambiente. Eso es uno de los pilares bien importantes en todos los productos de Fiberglass. Estos son los 7 pilares de la línea y principalmente de Climaver. Tenemos la seguridad para la salud, desempeño térmico, aislamiento acústico. Siempre que escuchen hablar de fibra de vidrio, siempre va a tener aislamiento térmico y aislamiento acústico, para que lo tengan súper presente. Vamos a manejar siempre comportamiento contra el fuego, compromiso medioambiental, durabilidad y relación costo-beneficio. Entonces, ¿quién ha escuchado que la fibra da cáncer? ¿A quién le han dicho que la fibra da cáncer? A todos. Aquí hay un mito, no, hay una tendencia, inclusive en las entidades públicas, los funcionarios, porque trabajaban en la alcaldía y en la gobernación, le tienen fobia a la fibra de vidrio. Ustedes están pidiendo mucho en esas entidades el Piralú porque es un icopor como compactado. ¿Y ustedes consideran que la fibra da cáncer, que es tóxica? Eso lo han dicho, pero no es verdad. Pero gracias por compartirlo, esa es la idea, que ustedes nos digan todo lo que han escuchado en el mercado. Desde hace muchos años que se trabajaban las carrocerías de carros, todavía trabajan y tienen como ese mito por el hecho de que se trabaja con los productos, el olor es muy fuerte, y entonces todas esas peñositas se le ahora pues hay elementos de protección. Sí, señor. Listo. Muchas gracias por... Sin embargo, todo es puro cuento y realmente las bases científicas no las hay. Sí, les hay. Y para decir que la A nosotros nos mantienen la ignorancia, por ello mantenemos hablando de telenovelas, realities y la cantidad de tonterías. Hay información que a veces nosotros no conocemos porque la verdad ni siquiera la preguntamos, y por eso los invito a que ustedes acá hagan todo este tipo de consultas. Hay información que ustedes pueden, si quisieran entrar a la página de nosotros, van a encontrar cualquier cantidad de certificaciones, pero ustedes de pronto no lo tienen claro, o de pronto nunca han tenido el tiempo porque están embolatados en sus proyectos, o no han tenido de pronto un poquitico más de curiosidad para empezar a revisar, y eso nos pasa con cualquier cantidad de productos. Nosotros, hablando de salud, manejamos una certificación que es la certificación EUCEP. Si la alcanzan a ver allá en el primer círculo de la diapositiva, esa es una de las certificaciones más fuertes que nosotros tenemos. Y básicamente lo que dice la certificación es que la fibra de vidrio de Fiberglass, aclaro, la de Fiberglass, no podemos hablar por las otras fibras de vidrio, la de Fiberglass y la de Saint-Gobain es una fibra de vidrio biosoluble. ¿Qué quiere decir que sea biosoluble? Que las personas que interactúan con la fibra, por ejemplo lo que nos decía acá el compañero, cuando cortamos un ducto, por ejemplo, y respiramos esas fibritas que se alcanzan a desprender en los cortes, esas fibras entran al cuerpo, pero no se van a quedar enterradas en los pulmones, que a veces es lo que uno escucha, o que se quedan enterradas en los intestinos. Nosotros hemos escuchado cualquier cantidad de cosas. Esas fibras entran al cuerpo y salen del cuerpo en máximo 72 horas por los métodos naturales que tiene el cuerpo de eliminar sustancias. ¿Cuáles son? Sudor, orina, deposiciones, los métodos naturales. Entonces no se va a quedar en el cuerpo de por vida y no va a producir efectos negativos. ¿Qué otra cosa es importante conocer? La fibra de vidrio es una fibra, como lo dice el nombre, pero hace muchos años lo relacionaron con las fibras de asbesto. Si todos conocemos acá las fibras de asbesto. El asbesto es cancerígeno, pero nosotros no tenemos asbesto en ninguno de nuestros productos. Nosotros manejamos el mismo proceso, un proceso de producción parecido, que es fibra de un material, pero no tenemos la misma materia prima. Nosotros tenemos vidrio como materia prima, por eso somos fibra de vidrio, el asbesto es fibra de asbesto. Son dos mundos muy distintos. Entonces eso lo utilizó la competencia hace muchísimos años en su momento para relacionar como tema toxicidad con el fibrado, pero hay que tener en cuenta de qué material estamos hablando.
Y por ejemplo, la fibra de vidrio está catalogada por la IARC. La IARC es una asociación internacional de investigación sobre el cáncer, es de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es totalmente imparcial, eso no pertenece a ninguna empresa. Y la Organización Mundial de la Salud tiene clasificadas las fibras minerales de vidrio en el grupo 3. Sí, hay un estándar para clasificar los materiales que pueden llegar a ser o no cancerígenos, y dependiendo del grupo, pues digamos que tiene la clasificación. Por ejemplo, en el grupo 3 está la fibra de vidrio, como les digo, está por ejemplo la cafeína. ¿Quién ha escuchado que la cafeína da cáncer acá? Nadie, ¿cierto? La cafeína es totalmente libre de toxicidad y tema cancerígeno. Entonces, ahí en ese mismo grupo está la fibra de vidrio. Eso también nos da una tranquilidad de que no es solo la certificación que nosotros manejamos, sino hay entes que no tienen absolutamente nada que ver con construcción que están diciendo lo mismo. Y esta certificación europea es de un laboratorio que es totalmente externo a Fiberglass o a Saint-Gobain, y hace básicamente, toma muestras periódicas de la fibra que nosotros utilizamos en producción, la testean en Europa, le hacen las revisiones y después mandan como tal la respuesta diciendo efectivamente su fibra sigue siendo libre de toxicidad, no es cancerígena y tiene su certificación. Esa certificación ustedes la pueden descargar de la página cuando quieran, simplemente la buscan, ponen ahí en el buscador certificación UCEP, la pueden descargar o no la pueden pedir a nosotros, o por lo menos a través de Hiperprimos, cuando tengan en algún proyecto un CISO de pronto que les diga no me instale eso porque es que me va a enfermar. Eso es carreta. ¿Cada qué tiempo realizan con qué periodicidad le realizan, si tiene o no tiene procesos que puedan? Si no estoy mal, es cada 6 meses que toman muestras aleatorias. No es que ellos avisen, voy a ir mañana por la muestra. Toman una muestra al azar y se la llevan para Europa. Si no estoy mal, es cada 6 meses. Otra cosa que manejamos en la línea es que es un material seguro, en general la fibra de vidrio, no solo Primavera, es un material seguro para el crecimiento de hongos y bacterias. Nosotros no proliferamos microorganismos, ni mohos, ni hongos. ¿Por qué? Porque la fibra de vidrio es un material inerte para estos microorganismos, digamos que no se pueden alimentar de nuestro material. Sí, en el aire siempre vamos a encontrar ácaros, partículas de mohos que no vemos, pero es imposible que no estén ahí. Y lo importante es que nosotros, si vamos a transportar aire, el material con el que transportemos el aire no ayude a que esos microorganismos se multipliquen, y si no vamos a empezar a tener un cultivo, por decirlo así, de mohos y de bacterias que con el tiempo vamos a ir entregando a través de los difusores, por ejemplo, en un espacio. Si tenemos fibra de vidrio, la fibra de vidrio no deja que se alimenten, no deja que se multipliquen, entonces ahí se maneja cierto control poblacional de microorganismos, y no hay que aplicarle aditivos especiales o sustancias especiales para que esto se dé. Simplemente por manejar vidrio como tal, es posible que no se alimenten los microorganismos del ducto, digamos. También para que sepan, y esto está relacionado con calidad del interior, cualquier referencia de Climaver se puede limpiar con los métodos de limpieza que existen en el mercado. ¿Cuáles son? Cepillos abrasivos, como el de la primera figura, que no sé si han visto, son como unas ondas que tienen unos cepillos en la punta y van básicamente barriendo las paredes del ducto. O también está el robot que mandan por el ducto, que también tiene unos cepillos abrasivos. Eso lo soporta y lo tolera Climaver. Y nosotros cumplimos con normativa europea en la que dice que los ductos deben cumplir 20 ciclos de limpieza. ¿Qué es esto de los ciclos? Por periodicidad, un ducto debería limpiarse por lo menos una vez al año. ¿Sí? Si nosotros decimos que cumple con 20 ciclos, quiere decir que cumplimos con 20 limpiezas, quiere decir que podemos otorgar 20 años un ducto limpiándose una vez al año por lo menos, sin tener ningún problema de que el ducto se vaya a desprender, se vaya a desarmar, que se vaya a desincrustar por dentro alguna parte de la fibra y la vayamos a botar por el aire acondicionado. No vamos a tener ese problema. Pero les hago énfasis, esto es para Climaver. Ducto Glass Gold, la amarillita, no tiene esta certificación. Entonces de pronto ustedes ya han visto, no, es que yo al Gold medio le hago fuercita y si empieza a desprender material. El ducto tiene un recubrimiento interno más delicado y más delgado que lo que tiene Primavera. Sí. Te hago, digamos, una pregunta ahí, tomando como referencia a lo que dice el compañero. Por ejemplo, como tal, ¿ustedes venden alguna pega, algún aglutinante para que el ducto en Gold, cuando se empieza a desprender, porque es que muchas veces es la óptica del cliente, ¿cierto? Por ciertas cositas de mantenimiento, de operación del ducto, se desprendió la fibra y con el flujo del aire, eso termina en el difusor o en el escritorio del cliente. Y eso da mucho para pensar y empiezan esos mitos urbanos. Entonces uno muchas veces me dice, bueno,
cambiar el ducto es prácticamente imposible porque dentro de los diseños a veces es punta perdida y cielo falso todo, entonces no tenés ni acceso a eso. De pronto un registro, pero uno dice, si existiera un aglutinante donde en esa esquina que se empezó a desprender, yo lo aplicara y lo volviera como a su estado original, pero cuando va uno al mercado, no hay soluciones de eso, entonces empiezan las soluciones marca Acme, de otro en el HVAC, ¿cierto? Ok. Sí. Digamos que no, como tal una solución decantada para eso no existe, porque es que la idea es que eso no pase. La idea es que usted tenga un ducto que no genere desprendimientos de ese tipo. ¿Qué es lo que pasa con el ducto Glass Gold? Como les decía, no es que sea un mal producto, simplemente tiene ¿cómo les diría yo? Unas características técnicas distintas un poco más por debajo del Climaver. Con Climaver, con cualquiera de las referencias de Climaver, usted va a tener la tranquilidad de que el ducto en 20 años haciéndole limpieza una vez al año, que acá en Colombia no pasa, pero si pasara, se puede sin ningún problema, le va a durar todo ese tiempo. El ducto Glass Gold no lo recomendamos limpiar. ¿Qué pasa? Hay proyectos donde simplemente dicen, yo nunca voy a limpiar ese ducto, ahí se puede instalar ducto Glass Gold. ¿Sí? Digamos que no es que sea, vuelvo y le repito, un mal material, simplemente es más delicado internamente. Podríamos pensar en un aditivo. ¿Qué es lo que pasa? Que los ductos internamente tienen una superficie protectora, ¿sí? En diferentes recubrimientos que ya los vamos a ver. No es tan fácil, digamos, aplicar un aditivo porque sería más como un pegante, pero no sería un recubrimiento. Entonces tocaría consolidar otra vez básicamente el ducto. Para que nosotros podamos aglutinar la fibra tiene que haber una temperatura específica, tiene que haber también un proceso de curado, digamos que no es tan fácil hacer eso en sitio. Entonces por eso no se consolida eso. Y como les decía, la idea es que no pase, y para eso tenemos productos que ustedes pueden estar tranquilos que no les va a pasar eso. El ducto Glass Gold sigue en el mercado por el precio básicamente, es mucho más económico que Climaver, entonces la gente lo sigue demandando, pero con el paso del tiempo la idea es que manejemos solamente Climaver, el ducto Glass Gold. Ya, va a salir del mercado. Poco a poco, poco a poco. Iván, este ducto Glass ha cambiado mucho en el tiempo, la forma de construcción y los recubrimientos que le ponen internos, ¿eso ha cambiado mucho? Sí, digamos que para eso es que hacemos también mucho énfasis en el Climaver. Climaver tiene los recubrimientos internos mucho más fuertes y adicionalmente la manera de aglutinar la fibra con Climaver es un poco más eficiente que lo hacemos con ducto Glass Gold. Por eso digamos que no es tan volátil, ustedes no van a ver tanta partícula volando cuando estamos trabajando con Climaver, cosa que sí pasa con el Gold, y por eso pica un poco menos, que es algo también importante. Y hablando de la picazón, el tema de la picazón no es porque el material sea tóxico, no es que me va a picar porque me está contaminando, me está enfermando, simplemente para que me entiendan, yo creo que acá todos en algún momento nos hemos cortado el cabello cortico, ya obviamente no es mi caso, pero cuando uno se peluqueaba y uno le quedaban los pelitos, por ejemplo, en el cuello de la camisa, esos pelitos a uno lo chuzan, ¿cierto? No sé si han sentido, y uno medio se recostaba y el pelito lo chuzaba. Eso mismo pasa con la fibra de vidrio, son pequeños filamentos, pequeños hilitos que se le va clavando uno un poquitico en la piel y que cuando uno se mueve le producen abrasión mecánica, digamos que lo raspan un poquito, por eso, ¿dónde pica más? En las uniones de los dedos, donde uno tiene los puños de la camisa cuando le roza con la muñeca en la mano, en esos puntos como donde hay presión es donde vamos a sentir molestia, pero no es porque sea tóxico, es porque se empieza como a clavar un poquitico en la piel. Por eso la recomendación de utilizar los elementos de protección personal. Si uno va a cortar un ducto en un día, córtelo sin guantes, no hay problema, no se va a contaminar, pero si usted va a trabajar 8 horas diarias, 5 días a la semana, 6 días a la semana, pues hombre, es mejor protegerse para que no tenga estas molestias. Señor. Hola, ya saliéndome un poquito del tema, tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Ustedes de casualidad no trabajan con Pedalux? No, señor, eso es otro material totalmente aparte de nosotros, tienen otros procesos de producción y manejamos ventajas versus el Piralú, que ya se las vamos a ir contando. Tenemos cosas que el Piralú no les ofrece. Acá no les vamos a decir, siendo muy honestos, el Piralú es un mal material. No, para nada. Digamos que nosotros no venimos a eso, no venimos a hablar mal de la competencia, no venimos a hablar mal de una marca específica, venimos a mostrarle las ventajas que nosotros tenemos versus otros productos que hay en el mercado, ¿vale? Para que lo tengan súper presentes. Ahora vamos a entrar a hablar del desempeño térmico. Si ustedes saben, hay muchísimos aislamientos térmicos en el mercado, pero no sé si alguien sabe cómo poder compararlos, cómo saber qué aislamiento aísla más que otro, básicamente, cuál es más fuerte, cuál es más eficiente. Y para eso nosotros manejamos dos valores
que ustedes deben encontrar en una ficha técnica. Es la conductividad térmica, no sé si alcanzan a ver ahí donde está al lado la flechita del cursor, que es como si fuera una Y invertida. Este es el símbolo del lambda. Y tenemos la R mayúscula de resistencia térmica. ¿Qué es la conductividad térmica? Es la capacidad que tiene un material de conducir energía, de conducir temperatura en este caso. Entonces, si un material es muy conductivo, quiere decir que deja pasar el calor muy fácilmente. Por ejemplo, el metal, el acero. El acero usted lo calienta y en segundos empieza a calentarse la superficie que está opuesta, por ejemplo, a la llama. ¿Por qué? Porque el acero es un muy buen conductor. Pero si tenemos, por ejemplo, la fibra de vidrio, la conductividad es muy pequeñita, el número es muy pequeñito. Entonces, si ustedes ven ahí en la... 0.032. Exactamente, en la parte de la ficha 0,032. ¿Qué quiere decir? Que entre ese número más pequeñito sea, quiere decir que es más difícil que el material deje pasar energía. Quiere decir que es menos conductivo, por ende es más aislante. Sí, digamos que la relación es inversamente proporcional. Entre más pequeñito esté ese número, quiere decir que aísla más, ¿vale? Eso es, para que lo tengan en cuenta, es inversamente proporcional. Eso es la primera medida para clasificar un aislamiento. Una ficha técnica que ustedes vean que no tenga conductividad térmica, deja mucho que desear. ¿Eso con qué pasa, por ejemplo, con los productos chinos? Sí, no voy a hablar de marcas en específico, pero los productos chinos a veces tienen ficha técnica, a veces ni siquiera tienen ficha técnica. Pero cuando tienen ficha técnica, a veces no tienen una conductividad. Entonces, si usted está comprando un aislamiento y no le están diciendo qué conductividad tiene, pues hombre, ¿qué estamos comprando? Y también tenemos la resistencia térmica. La resistencia térmica es la capacidad, como lo dice el nombre, es la capacidad que tiene un material de resistir o de evitar el paso de temperatura. Es muy parecido a la conductividad. ¿Qué es lo que pasa? Entre más grande sea el número de la resistencia térmica, quiere decir que el aislamiento es mejor. Entonces, para que no se confundan, conductividad, buscamos que el número sea más pequeñito. Resistencia, buscamos que el número sea más grande. Entre más grande sea la resistencia, quiere decir que aísla más. Y la resistencia térmica está muy ligada a la conductividad y al espesor. Es una división, es espesor sobre conductividad. En una división cualquiera, entre más grande sea el numerador, el número de arriba, y entre más pequeño sea el denominador, el número de abajo, vamos a tener un resultado más grande, ¿cierto? Entonces, si tenemos el espesor más grande y tenemos la conductividad más pequeñita, nuestra resistencia térmica va a ser mayor. Nosotros jugamos con esa relación. Manejamos una conductividad muy bajita y tenemos un espesor más alto, que es 1 pulgada.